Esta noche vamos a hablar con el ingeniero Juan Aste Dafos. Él es ingeniero económico de la UNI con maestría en gestión ambiental, investigador y consultor ambiental de la red MUCI. Y él está invitado en nuestro programa porque ha presentado una publicación que se llama Riesgos y potencialidades del Valle de Tambo en tiempos de la COVID-19 y reactivación económica. El tema es muy interesante para nosotros. El Valle de Tambo, que fue para Arequipa siempre sinónimo de producción de alimentos, de actividad agrícola y de hermosos paisajes y de, en fin, en la última década es más bien noticia por el conflicto persistente que ha habido por la pretensión de la compañía Sauder Perú de instalar la mina Tía María. Es un conflicto no resuelto hasta el momento y que perturba la vida cotidiana de los habitantes, en su gran mayoría dedicados a la agricultura. ¿Cómo les ha ido en tiempos del COVID-19? Eso es lo que queremos saber. ¿Y cuáles son las posibilidades de reactivación económica después de esta circunstancia en el Valle? Buenas noches, ingeniero Aste. Bienvenido al Búho. Muy buenas noches a todos los oyentes o televidentes en este caso, ¿no? Cuéntenos, por favor, entrando ya directamente al tema, ¿cuál es su conclusión principal de este estudio, de esta investigación que ha hecho en relación al Valle de Tambo? ¿Cómo le ha afectado la COVID-19 y cuál es su situación económica? Antes de hablar de la reactivación económica, ¿cuál es la situación Bueno, económica post pandemia en el Valle de Tambo? bueno, obviamente con la pandemia se paralizó la economía, se paralizaron, digamos, el consumo, la demanda a través de los restaurantes, hoteles, digamos, todo lo que es el mercado. Eso impactó en los ingresos del Valle, pero se ha sabido, digamos, con el transcurso del tiempo reponer, ¿no? Porque tanto el ajo como la cebolla, incluso la papa, el arroz, han sido, digamos, parte de la dieta importante, ¿no? Sobre todo el ajo, que se ha disparado y ha permitido importantes ingresos en este momento, tanto arroz como ajo, que permiten un fortalecimiento del sistema inmunológico, ¿no? En este caso del ajo en particular, que es un 25% de la producción nacional, el aporte del Valle de Islay, del Valle de Tambo, de la provincia de Islay. Entonces creo que es la potencia, el grado de abastecimiento, la amplitud que tiene de ser un aporte, digamos, en términos de alimentarios a toda la macrosur, es clave, ¿no? Es clave. Entonces, aparece como que para nosotros hacer el estudio, la pregunta era, ¿es posible, hay que demostrar que no es posible la convivencia o es posible la convivencia? Entonces, y lo otro es que nos llevó el punto que los estudios de impacto ambiental no tienen información económica del valle. Es impresionante que tanto el primer estudio de impacto ambiental como este segundo no tienen la información económica del valle. Este valle tiene 18 productos y tiene 100 millones de dólares de ingreso anual. Tiene una utilidad de 25 millones de dólares y hemos calculado que a 40 soles diarios, que es suponiendo que ganen igual que los agricultores de Ica, digamos, las remuneraciones alcanzan los 26 millones de dólares. Entonces tenemos en un año 100 millones de dólares de ingreso anual y en los costos nos hemos informado hace poco que más bien el promedio en el valle es el doble de Ica, es 80 soles diarios. Eso implica que la pérdida por desplazamiento de empleo, por afectarse el valle producto de la actividad minera,
porque no solamente entraría Sauder, sino varios proyectos mineros, es que son más o menos 11.000 a 13.000 personas. Si a 40 soles sale 26 millones de dólares, pero si son 80 soles, multiplicamos al doble. Estamos hablando de la pérdida total que nos ha salido sería de 75 millones de dólares, considerando 80 soles, ¿no? Al valle, en términos de utilidad neta que dejarían de percibir, más la pérdida por el empleo y las remuneraciones. ¿Qué dejaría el proyecto minero? El proyecto minero genera un canon y entre canon y regalías va a generar 50 millones de dólares. Y en la distribución que se hace, le va a tocar a los 4 distritos que componen el valle, en este caso Cocachacra, Valdivia, Mejía y Punta de Bombón, 13 millones de dólares a las municipalidades, no a los agricultores. Eso en términos económicos, pero el estudio no puede verse solamente en términos económicos. Por eso es que en el análisis nosotros decimos... Estos 52 millones que usted dice que generaría de canon, ¿los obtiene a partir de qué dato? ¿De lo que dice la empresa o...? Datos de la propia empresa, del proyecto. Se han hecho los cálculos a partir de la información. De lo que dice la propia empresa. La propia empresa. Son 120.000 toneladas finas que van a producir, y eso al precio internacional que hemos considerado de 2019, incluso con los propios datos de la misma empresa sobre el margen operativo de la compañía para generar, digamos, la utilidad operativa. Todo eso está perfectamente calculado en base a los datos de la empresa. Y los datos de la agricultura son datos oficiales de la Oficina Regional Agraria, más los datos del Ministerio de Agricultura. Por eso es que, como hemos hecho el trabajo en pandemia y en contacto, de alguna manera en contacto con algunas personas del Valle, no hemos tenido toda la información, y esta es un primer estudio. Vamos a ampliarlo, hacer un estudio, una investigación más amplia que nos permita determinar, digamos, en términos de las opiniones de la gente, de los paperos, de cada uno de los actores, de productores de diferentes especies, ¿no? En la producción, tanto cultivos transitorios como cultivos permanentes. Entonces, a ver, entiendo, su conclusión es que de un análisis económico sobre las actividades productivas, más allá del tema ambiental, que es otro asunto, digamos, específicamente usted ha hecho un análisis de la actividad productiva del agro, lo que genera a los habitantes, a los agricultores, a los que trabajan en el sector, comparándolo con lo que podría generar la actividad minera. Y usted concluye que es mejor mantenerse en la agricultura para los pobladores, digamos. Para los pobladores. Sí, porque el otro elemento es el abastecimiento de alimentos. El 39% de la producción del valle se va a Lima, el 38% a Arequipa, 12% a Moquegua y Tacna, 8% a Cusco, Puno. Entonces, y también ahora se está exportando el ajo a Brasil. Entonces, hay un dinamismo, hay una producción que se ha ido yendo incluso de arroz a Bolivia, y hay parte de la producción que se va hasta Colombia, Ecuador, en fin. Entonces, esta despensa alimentaria, que es un valle fértil, que tiene 15.000 hectáreas de calidad agroecológica muy alta, y tiene 30.000 hectáreas de calidad agroecológica media y unos 26.000 hectáreas más de calidad agroecológica baja para pastos. Es muy importante, pero lo más valioso que tiene es, lo que permite toda la producción es la cuenca hídrica del Valle de Tambo. Ahí tenemos un problema, ¿no? No solamente es un problema de concesiones mineras, donde están esperando su turno las compañías mineras, que todas son extranjeras. Está Cerro Verde, está Fuda Mining de China, está Nexa Resources y Vale do Río 12 de Brasil, aparte de Sauder. Entonces, están esperando el turno. Dice que si entra Sauder, entrarían todas estas detrás. La posibilidad, porque tiene que hacerse trabajo de exploración, pero la posibilidad de que entren más es evidente, y el aumento también de la producción de la propia Sauder también es un problema. Entonces, los elementos claves que ya habían quedado pendientes, que eran 3 principalmente ambientales, de impacto, se mantienen. Uno es la perforación del Tajo La Tapada, que está a 1.25 kilómetros del valle. Eso, el estudio hidrogeológico no ha podido demostrar que eso no va a afectar la napa freática. Sí, nosotros creemos que sí, porque hay una oscuridad sobre este caso, ¿no? Sobre que no va a filtrar. Y todo, digamos, indica que sí. Por un lado eso, afectaría aguas subterráneas, y las aguas subterráneas son claves porque en la época de estiaje, en los últimos estudios de 40 años en el valle,
Lo que ha aumentado los periodos de estiaje son cada vez más largos y la frecuencia cada vez es mayor. Entonces es grave la disponibilidad hídrica y por ahí los quieren un poco acogotar para poderlos, digamos, si se demora mucho la represa de Yanapugio, el proyecto de canalizar, juntar el agua en la cuenca para abastecer el valle, sería grave, ¿no? Entonces, y ahí se junta, como digo, este impacto del riesgo de estas empresas, pero también la gestión misma del agua, ¿no es cierto? La gestión del agua es muy, muy delicada en Ahora, este caso. le pregunto yo, efectivamente, hay poca agua, cada vez hay menos, el cambio climático así lo determina. Moquegua y las posibilidades de hacer represas son en la disputa con Moquegua y la posibilidad de hacer represas son cada vez más lejanas. Y por otro lado, la agricultura, dicen, en el Valle de Tambo no se ha modernizado para ahorrar agua precisamente. Entonces, tratando de ser un poco críticos también, ¿cuál es el futuro de la actividad agrícola en el Valle de Tambo si no se moderniza la agricultura, ¿no? Uno, dos, si no, si esta tendencia decreciente del agua disponible se mantiene, entonces, digamos, de aquí 20, 30 años, el Valle de Tambo va a producir lo que está produciendo ahora. ¿No sería desde ese punto de vista también, digamos, abrir otras posibilidades productivas, ya que tiene problemas la agricultura? Eso es innegable también, ¿no? Pero no se puede tomar una decisión de esa naturaleza simplemente porque le quiten el agua al valle. Al contrario, hay que garantizar el agua del valle. Por ejemplo, ¿Y hemos es pedido que posible haya este hacerlo? O sea, trasvase, ¿hay que agua haya, como para que puedan disponer? Porque ya es un tema por del supuesto que hay recurso, agua, ¿no? por supuesto Ya. que puede juntarse el agua, represarse el agua. Por ejemplo, lo de Paltitul, que era la represa anterior, eran 80 millones de metros cúbicos, mucho más interesante, pero había que ponerse de acuerdo entre 3 gobiernos regionales. Y el de Puno no quería y hubo problemas. Ahora solamente con Vizcarra él decía que sí era posible entre Moquegua y Arequipa para que se resuelva. Y se está a la expectativa de que se concrete. Es un proyecto que tiene menos capacidad, no tiene 80 millones de metros cúbicos, tiene 43 millones de metros cúbicos. Y cuesta más, no cuesta 300 millones como Paltitul, cuesta 451 millones. Pero dijeron que ya estaba en camino, ¿no? Que ya se iba a demorar 2 años su construcción. Y bueno, la cuestión es poner a disponibilidad el agua limpia. ¿Cómo se va a matar un valle, simplemente un valle fértil agrícola, si no tenemos 6% de área cultivable en el país de 128 millones de hectáreas? ¿Y qué? ¿Vamos a dejar algunos oasis que hay en la costa peruana simplemente para cambiarles y además por una exportación de minerales, que es un proyecto no muy grande, y además Bueno, ellos... el gran argumento de la empresa minera es que sí puede convivir el agro con la minería, porque es una minería moderna, limpia, con procesos de seguridad, etcétera. ¿Usted niega esa posibilidad? No, no es que la niegue, sino que la información que hemos sacado demuestra que eso es así, que el potencial riesgo de pérdida del valle de 11.000 personas, de pérdida de sus ingresos económicos y de los ecosistemas, del estuario, de lagunas de Mejía, de todo el litoral, con la entrada de esta compañía y de otras, esa pérdida es brutal, porque eso indicaría que estamos reforzando el modelo extractivo, ¿no es cierto? Decimos, todos nos dediquemos a la exportación, también los agroexportadores, dedíquense a la exportación, le dicen a los mismos agricultores del Valle de Tambo. Algunos casos sí, como el caso del ajo, algunos otros, pero dedicarse el conjunto de las actividades a la exportación, el dinamismo de la exportación lleva a un círculo vicioso de la importación. Si ustedes miran las cifras estadísticas, ven cómo crece la exportación y la importación. Y eso ha desplazado producción interna, ha anulado la diversificación económica y ha generado desempleo. La gente se va a la informalidad. Los 300.000 jóvenes que entran al mercado anualmente se quedan sin trabajo, se van a la informalidad, a la ilegalidad. Y hay corrupción, hay violencia, inseguridad en las calles. Entonces, este modelo tiene que ser cambiado. ¿Qué hay que hacer? Hay que regular la expansión minera. Bruno Seminario de la Universidad del Pacífico decía, no necesitamos más proyectos mineros, necesitamos que se recupere el nivel de producción minera de antes de la pandemia. Ya se ha duplicado la producción de cobre. Entre el 2011 se producían 1.240.000 toneladas de cobre. Hoy día se producen 2.450.000. Entonces, ya se duplicó. ¿Hasta dónde se va? ¿Cuál es el límite
Bueno, es eso todo. no sería malo, sino, como usted dice, Hay que regular. regular. Por ejemplo, en la provincia de Islay, concretamente, ¿hay zonas propicias para la minería? Digamos, el Valle de Tambo, según menciona, definitivamente no lo Yo diría sería. cerca al Valle de Tambo, y debería haber una regulación y un estudio, un mayor estudio, para eso hacemos estos estudios. En una misma cuenca, por ejemplo, ese proyecto de San Gabriel de Buenaventura, que está en la parte alta en Ichuña, que es afluente del río Tambo, es un peligro, porque es oro y es lo más contaminante, y se pueden colocar otros, y hay incluso mineros informales en la cuenca media que hay que digamos, limpiar esa zona de Y lo informales. que no hay es Entonces, fiscalización, entonces supervisión. claro, ¿no? Nadie controla, pues, ¿no? O sea, el control de la OEFA es muy limitado, ¿no? Entonces, nosotros vemos que en las otras zonas, por ejemplo, debería ser alrededor, por lo menos 30 kilómetros alrededor de esa zona, por lo menos, y hasta más, ¿no? Porque los zumos de la fundición de hilo llegaban hasta el Valle de Tambo y lo afectaban, nunca Claro, le pero pagaron ya nada, no hay este solamente le pagaron a proceso, hilo, ¿no? solamente le pagaron a hilo. Entonces, es muy complicado decir que en las zonas cercanas a la costa, ¿no? Vamos a colocar una actividad minera, tendría que ser mucho cuidado y muy alejado, sobre todo de un valle y con mucho control. Y otra cosa importante, la minería, por más moderna que sea, contamina. Ahí están los casos de Goldfield en el caso de Cajamarca. Ahí en Brasil, minería moderna, normalmente los tranques de relave, los depósitos de relave tienen problemas. Incluso la geomembrana que está en la base. Entonces, no es tan fácil decir que es minería moderna. Eso de la boca para afuera, sí, pero el delito ambiental que tenía el señor Óscar González Rocha, de miembro del directorio de Sauder, que se demostró en el 2007 por parte de Osinermin de Sauder, ¿qué pasó? Simplemente prescribió, han esperado que prescriba y simplemente no afectar a Sauder, ¿no? De ninguna Ujú, manera. ujú. Nosotros creemos Bueno, de que hay sí. indicadores que tienen que ser considerados y para eso es el estudio. Que tiene que haber indicadores de costo-beneficio económico, social y ambiental para que se sean tomados en cuenta y que haya consulta a los actores. Si no se consulta a nadie, si no se consulta ni siquiera al gobierno regional, que se le ha quitado competencias hace rato con el asunto del ordenamiento territorial, que ahora lo dirige el viceministerio de Gobernanza Ambiental, que es un poco una especie de superministerio que decide, ¿no? Cómo se nombran, bajo qué criterios se aprueban o no las reservas protegidas. Entonces, tenemos una situación complicadísima. O sea, hay que fomentar otras actividades económicas distintas a la actividad minera, que es muy dependiente. Tenemos que ir dependiendo cada vez menos de la actividad minera y más de otras actividades que nos generen puestos de trabajo, que aumenten Ujú, productividad. Y ujú. usted me dice, tiene baja productividad el valle. Muy bien. ¿La baja productividad a qué se debe? Se debe al abandono del Estado, a que ahorita recorten el presupuesto del Minagri, del Ministerio de Agricultura, en 26%, porque se dice que no hay recursos, y nos endeudamos incluso a 100 millones para que seguir pagando las próximas generaciones con los dólares de las exportaciones. Es un círculo Bien. vicioso, Quiero pernicioso. preguntarle algo. Tengo una Sí, curiosidad. Usted como consultor ambiental, el estudio de impacto ambiental presentado en 2014, se 13, supone, sí, pero aprobado en 2014, ¿no? agosto de 2014, 1 de agosto de Así es. 2014. Entonces, se supone que en 5 años ese estudio caduca, ¿no? No sé cuáles son los términos de esa caducidad, porque ahora nadie está hablando de eso y digamos, se habla del proyecto Tía María basado en ese estudio. Que yo sepa, no hay un nuevo estudio de impacto ambiental. Entonces, ¿cuál es la situación del estudio de impacto ambiental del proyecto Tía María, ya que estamos hablando del Valle de Tambo? Ya. En resumidas cuentas, el primer estudio de impacto ambiental quedó invalidado por Sí, 138 observaciones que hizo UNOPS, sí, sí, eso en abril sí, de 2011. ya se sabe. Inmediatamente en noviembre de 2013 presentaron uno segundo que lo aprobaron en 9 meses, muy rápido, y no hicieron mayor absolución cuando uno lee la Claro, resolución de pero aprobación. fue aprobado en Entonces, fue agosto. aprobado. ¿Y cuál es la situación? Le han entregado la licencia de construcción, pero el gobierno acaba de dar, y cuando lo ha dado en el decreto supremo 020, ¿no? Reciente, dieron una norma que dice que uno puede aprobar la licencia de construcción, o sea, la autorización para construir los componentes del proyecto, y a la vez ahora se puede aprobar la concesión de beneficio.
O sea, te dicen, puedes construir y a la vez empieza la operación. Ya después vemos cómo lo chequeamos. Eso no se puede hacer, no existía antes. Antes uno le daba la licencia de construcción, construía la planta y después hacían inspección para ver si tú habías cumplido con los diseños de ingeniería, si habías hecho bien el proyecto, y después te daban la concesión de beneficio. Ya, pero el estudio de impacto ambiental. Ahora sí, ahora es desde después. Ahora han aprobado las dos cosas juntas, precisamente para, probablemente, a lo mejor para beneficiar a Sauder. Pero el estudio de impacto ambiental ya fue aprobado, ¿no es cierto? Todo ha quedado listo para la construcción. No, pero no, pasados 5 años y no iniciado el proyecto. Claro, pero es, ¿No lo que caduca dicen este estudio de impacto ambiental? La caducidad era en julio, ¿no? En julio del 2019. Y Sí. como se dio la licencia de construcción, ya se aprobó, pues se aprobó, se entró a la licencia de construcción y prácticamente ya le dieron validez a todo el proceso. Ah, o Entonces, sea, ya no hay caducidad. no hay, pues, porque ya se superó ese problema, se superó en julio. Oh. Es porque finiquitaba en julio. Entonces, en julio, casi el 9 de julio, si no me equivoco, fue la licencia de construcción. Y fue un error que el mismo Búho lo señala en uno de sus documentos, uno de sus informes, precisamente, que lo hemos considerado, donde se dice que Ipsos hizo en septiembre del 2018 un análisis sobre la consulta. Y ahí en Ipsos decía que como que ya se estaba llegando a un proceso de aceptación del proyecto. Pero cuando entra Católica Santa María y entra Católica San Pablo, demuestran en noviembre del 2018 que el 76% dice que no se debe hacer ese proyecto porque va a contaminar. Y el 70% dice que va a obstaculizar el desarrollo. Y eso significó incluso, de cuando aprueban la licencia de construcción y se hacen digamos, los avances de Vizcarra, bajó el precio de la tierra, porque ya se pensaba que era inminente el ingreso de Sauder. Lo que lo ha paralizado ha sido la capacidad de respuesta de la gente, la organización, la defensa de su valle, y es por una razón importante. Tanto el área esta del Valle de Tambo como el Valle de San Lorenzo en Tambo Grande son dos valles que no hay pobreza, tienen ingresos superiores, tienen indicadores socioeconómicos superiores al resto del país. Por ejemplo, en pobreza monetaria, son uno de los últimos de todos los distritos del Valle de Tambo. Entonces, no se puede decir que es una situación de pobreza. No, tienen ingresos, tienen buenos ingresos, ¿no? Y hay que potenciarlos. Y ellos mismos, si el Estado los abandona, como los está abandonando ahora, y como ha hecho con el Valle de San Lorenzo en Tambo Grande, ellos mismos tienen que organizarse. Incluso ya se han organizado en el Valle de San Lorenzo en Tambo Grande y han logrado mejorar la productividad de mango de 5 toneladas por hectárea a 12, que era lo que tenían antes. Y lo han hecho solos, mediante un sistema de organización, de mejora tecnológica, donde el Estado abandona la agricultura. Pregunta, y la COVID, no hemos hablado prácticamente de la COVID, cómo ha afectado al Valle de Tambo, al agro. ¿Es una amenaza para el futuro? Han habido dos niveles de afectación. Uno a nivel económico, porque se cerraron digamos, los ingresos del valle, pero ha habido otro, que son las supuestas ayudas que dio Sauder a partir del hospital de Mollendo, llevaba, ¿no?, una especie de paquetito para ayudar, y ha sido rechazado. Incluso hay hasta, digamos, problemas con algunas personas que defendieron, padres de familia que han defendido, porque Sauder quería donar cosas para colegios, y ha rechazado eso. Porque tienen 8 muertos, hay fallecido 8 personas. Como un sitio donde han fallecido 8 personas y es un valle fértil agrícola, se sentaría un precedente funesto, pues, de ingreso de una compañía como esta. Entonces, la COVID, lo que ha significado es un avance, un intento de Sauder, porque la gente estaba en sus casas para avanzar con su estrategia de ganar espacios para su aprobación de la licencia. Eso es una consecuencia que ha generado desestabilización conjuntamente con la pérdida de la salud mental, incluso de los propios niños que ya estaban afectados con todo el proceso del conflicto. Y eso, más, digamos, todos los problemas económicos que han tenido que ser superados, felizmente, que este dinamismo, esta necesidad de la alimentación, ha logrado que puedan llegar al mercado, han logrado vender sus productos de alguna manera, bajando sus ingresos, sin ayuda para poder... Muy bien. Finalmente le pregunto, todo este diagnóstico que usted hace, de alguna manera es conversable, quiero decir, si hay algún margen, ¿no? Porque es cierto que hay la oposición del Valle de Tambo y específicamente de Cocachacra y los 3 distritos cercanos es fuerte y probablemente no cambie en mucho tiempo. Pero, por ejemplo, en Mollendo,
hay personas que sí tienen expectativas de una inyección monetaria importante. Y bueno, aquí en Arequipa también hay expectativas sobre esa posibilidad de inversión. Entonces, mi pregunta es, ¿está toda posibilidad cerrada o hay algún margen para poder conversar sobre ciertas condiciones, sobre determinado tamaño del proyecto, sobre algún cambio en el diseño o un nuevo estudio de impacto ambiental, alguna cosa que pudiera abrir alguna rendija, digamos, en esta posición o no? El estudio nos lleva a que es un riesgo demasiado elevado para la población, para Arequipa, para la Macrosur, a nivel nacional incluso. Lo otro importante, la gente de Mollendo, y por eso el estudio de Católica Santa María y Católica San Pablo fue muy superior al de Ipsos Apoyo, porque Ipsos Apoyo precisamente incorporó a Mollendo. Y cuando he revisado la información oficial de la ocupación de la PEA, la población económicamente activa, ¿dónde cree que estaba concentrada la mayor cantidad de las oficinas y de la gente de minería en la provincia de Islay? En Mollendo, porque Mollendo no va a ser mayormente afectada por el proyecto. Entonces, qué gracia, ¿no? Tiene mucha gracia si van a alquilar hoteles, si se van a ir a, digamos, a pasear los funcionarios o se van a venir a Arequipa. Claro, los más beneficiados van a ser los hoteles, restaurantes, ¿no? Algunos de la Cámara de Comercio. En todo el mundo es así. Los proyectos mineros siempre tienen el apoyo de las cámaras de comercio, no de las cámaras de turismo, que es muy diferente, ¿no? Porque el turismo se va a afectar, si uno afecta la posibilidad de potenciar el turismo en esa zona, digamos, y articularla con la potencialidad de turismo que tiene Arequipa con la agricultura, estarían matando una fuente importante, porque se articula agricultura, restaurantes, turismo, ¿no? Y movilidad, pasajes, hoteles, en fin, es otra entrada. Pero la minería no lleva un círculo, no genera puestos de trabajo la minería. Son 764 puestos de trabajo que va a generar este proyecto y la relación es de 3 a 1, 3.7 a 1, 3.6 a 1. Entonces, y considerando, siendo buena gente, ¿no? Considerando el mismo indicador que para Chile. Entonces, no se compara con la pérdida de 11.000 puestos de trabajo multiplicado por 4 personas, saldría como cerca de 50.000 personas que se afectarían. ¿De dónde se vendrían? Se vendrían en Arequipa. O sea, es desde el punto de vista de la potencialidad del riesgo, por eso es que no se puede hablar de convivencia, porque precisamente, dada esta cantidad de riesgo, ¿quién se va a animar a decirnos que vamos a convivir? Cuando la minería entre y ya no haya marcha atrás, ya no se puede. Ya van a venir los impactos y todo lo demás, y se va a beneficiar las empresas extranjeras. Y le digo una cosa, la producción de cobre está controlada en un 91% por empresas extranjeras. Claro, y la lógica de abastecerse del Perú, de metales, de cobre en particular, claro, para ellos sí, se reproduce el capital y se abastece sus industrias en otros países. Pero para Muy nosotros, bien, ingeniero Aste. economía El tema informal. nos ha vencido. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. El No, muchas ingeniero gracias. Juan Aste ha presentado, hoy día ha sido la presentación, ¿verdad? Sí. Hoy día ha sido la presentación Bienvenido al de equipo. una investigación, una publicación denominada Riesgos y potencialidades del Valle de Tampo en tiempos de la COVID-19 y reactivación económica de la red Muki. Gracias, muy amable. Sí, muy Hasta amable a usted. cualquier Venga, momento. muchas gracias. Muy bien. Bueno, este tema con toda seguridad va a ser objeto de grandes debates en la campaña electoral que se avecina. Así que lo interesante es discutir con argumentos y con altura, ¿no? Porque cuando aparecen los troles y las descalificaciones, no podemos llegar a comprender, más allá que no variemos nuestra posición de uno u otro lado, pero al menos comprender el origen de la posición del otro lado, ¿no? Sin llamar terroristas a uno, sin oponerse 100% a la inversión que de repente podría ser en otro lugar. En fin, como digo, va a ser un debate importante. Lo que sí me parece digno de mencionar y de que debería ser objeto de ese debate es el tema del estudio de impacto ambiental.
El estudio de impacto ambiental data de 2014. 2013 presentado, ¿no? 2014 aprobado. Estamos en 2020. No hay ningún estudio de impacto ambiental que pueda, digamos, abarcar periodos tan largos de tiempo sin modificaciones, cambios, adecuaciones a lo que ocurre en la realidad. Seguramente entre el 2013 y el 2020 hay mucha menos agua disponible, una de las cosas que estamos hablando. Ha habido expansión urbana, probablemente. Ha habido cambios en la agricultura y el cómo se hace. En fin, hay muchas cosas. Y ese debería ser un tema que se debería discutir, no darlo por clausurado, porque el Ministerio de Energía y Minas, la burocracia, haya dicho algo que no es aceptado, ¿no es cierto? Entonces, ese es un tema que sí debería hablarse y no cerrar la puerta de que ya está hecho, porque no parece muy lógico que eso no tenga que discutirse, porque ese es el kit de este asunto. Muy bien.